nos quedamos en el uso del material que vamos a utilizar. Entonces, mi primera recomendación, si pueden, si tienen la disponibilidad, instálense el eSword en la compu, o en la tableta o en lo que sea. Se descargan algunas versiones en español, eso es para el uso habitual, pero para los efectos de esta materia asegúrense de descargar el texto griego, estrictamente el texto griego. Luego descárguense algún interlineal, que es esto que tenemos acá. Directamente tiene la palabra griega, pero también tiene la traducción. Obviamente, insisto, esta traducción es la más cercana, pero no deja de ser una traducción. Lo que me interesa a mí es esta palabrita griega. Y luego tenemos las referencias de Strong, que es el número que está a la izquierda, y de Robinson, que es el número que está, la sigla que está a la derecha, y que nos va a servir tanto para el estudio textual o del significado, como para el estudio gramatical o del uso en la frase que estamos haciendo. Luego de esto, les recomiendo descargarse además el diccionario de Strong, la concordancia de Strong, el diccionario de Vine. Está todo en línea gratis para el que lo quiera descargar, y obviamente la morfología de Robinson para poder hacer uso de las siglas de Robinson, si no, no van a poder. En una cosa sin la otra es absolutamente inentendible. ¿Cuál versión me conviene descargar del texto griego? La que quieran. O sea, va a variar muy poco. Yo uso la de Westcott y Hort, pero pueden usar Nestlé, pueden usar el Textus Receptus, pueden usar el texto bizantino. Es tan poquita la diferencia que realmente no van a notar demasiado al nivel nuestro de estudio, no vamos a notar ninguna diferencia. Y si alguno puede, quiere, se anima, puede ir directamente al texto griego sin ningún tipo de ayuda. Que se van a encontrar con algo como esto, y ahí tienen directamente, a ver, ahí, se ve, ahí tienen arriba. A ver, yo les abro una cosa y ustedes me dicen qué libro es, ¿listo? Fíjense arriba, a ver, ¿qué libro es ese? A ver dónde apunta No, no veo, no se ve la nada, cámara Pablo. enfoque, para sí, porque no enfoca la cámara. Ahí, ¿alcanzan a ver? Se ve Yo lo veo Está desenfocado, Pablo, no se le... Efesios. Efesios. No, no es Efesio. Romanos. No, no es Romano. Una cosa que no nos dijiste era el tema de números, ¿hay? Santiago debe ser, porque empieza con una S de Susana. Va, creo. No. Oh. A ver. Esa es ¿Corintio? Corintio, ahí está. Fíjense que dice pros Corintiose. Acá dice, acá, en este lado, dice epístole, carta, pros a los corintios. ¿Sí? Esta es la carta a los corintios. Pablo. Nos
¿Los perdí o me perdieron? Sí, te perdimos. Pablo, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho. Bueno, yo te preguntaba por los números, porque justamente cuando estaba la A esa final, podía significar algún número, ¿no? Sí, Primera o segunda. sí, se usaban letras como números. Ah, Igual bien. que los romanos, ¿sí? Los latinos, acuérdense, usaban letras y cada letra griega tiene un valor numérico, pero no tenían el conteo romano. ¿Se acuerdan que el conteo romano es raro? Es de a 3 y después cambia con un antes, durante y después. Así que el sistema numérico griego no lo enseñamos ni lo aprendemos porque nadie lo usa más. Después de la conquista persa, directamente todos se pasaron a los números arábigos y hoy en día ningún griego utiliza el sistema numérico griego antiguo para contar ni para operar. Es muy difícil. Si alguna vez se les ocurre operar una multiplicación con números romanos, es un desastre de hacer. Así que les recomiendo que ni pierdan tiempo en eso. En el texto bíblico nunca aparecen números como número, aparecen la palabra que es el número. Y en eso 8, 9, 10, los números como nosotros los nombramos, ellos tienen, es otra palabra, por supuesto, 8, 9 y 10 son palabras nuestras, pero están los números que significan eso que ellos quieren significar para una cifra determinada. Pero el dibujo del número no lo usamos ni lo vamos a aprender porque no tiene ningún sentido. Sí que eran letras. Las letras tenían un valor numérico, lo cual nos hace asombrarnos aún más de los matemáticos griegos. Es decir, si encima era con un sistema numérico tan difícil, pero los tipos desarrollaron principios que todavía hoy utilizamos. Ahora, nosotros para estudiar el idioma griego o para estudiar la palabra del Señor en griego, vamos a utilizar dos tipos de estudios o dos tipos de conceptos analíticos claros. En primer lugar, vamos a utilizar el análisis gramatical. ¿Qué es el análisis gramatical? Es detectar la función de las palabras dentro de una frase, dentro de un texto. Y en segundo lugar, vamos a ver el análisis sintáctico. El análisis sintáctico tiene que ver con lo que dice el texto. El desmenuzamiento de lo que en el texto está significándose. ¿Qué diferencia hay entre el análisis gramatical y el análisis sintáctico? El análisis gramatical nosotros lo vamos a hacer a las palabras. En cambio, el análisis sintáctico se lo vamos a hacer a los párrafos o a las oraciones, de acuerdo a la unidad gramatical que utilicemos, porque no es posible hacer un análisis sintáctico de una palabra. El análisis sintáctico se hace sobre una unidad mayor, que es la oración o el párrafo. ¿Qué tipos de palabras tenemos? Acá es lo que les decía, que vamos a volver a la primaria, vamos a recuperar a nuestra famosa maestra de lengua y literatura, que tampoco queríamos algunos de nosotros. A mí siempre me gustó más la matemática que la literatura, pero justo las dos materias que más me gustaban estaban separadas, porque era matemática y ciencias sociales, y una maestra tenía matemática y naturales, y la otra tenía ciencias sociales y lengua, así que tenía que querer un poco a las dos y odiar un poco a las dos. ¿Qué palabras tenemos nosotros en el uso normal del castellano y de todas las lenguas, y que nosotros lo vamos a ver hacia el griego? En primer lugar, tenemos los sustantivos. ¿Qué es un sustantivo? ¿Qué indica un sustantivo? ¿Qué designa un sustantivo?
una cosa, persona, una entidad, una emoción, una cuestión que tiene sus límites de existencia bien definidos. Un sustantivo tiene existencia propia. Si yo digo elefante, elefante es una palabra que tiene existencia, persistencia propia. No necesito más para que ustedes signifiquen esa palabra que yo les doy. Cuando digo elefante, cualquier persona que conozca lo que es un elefante remite su mente a la idea de elefante. Quiero volver a hermenéutica, recordemos la diferencia entre significado y significante. Eso lo voy a repetir porque tal vez de 3 años a esta parte a algunos se lo ha olvidado. El significante es la palabra que utilizo para designar algo y el significado es lo que estoy designando. Yo cuando digo elefante, estoy utilizando una serie de sonidos o de letras, pero refieren a una idea que no es expresable o que es difícilmente expresable más que con esa palabra elefante. Yo podría decir paquidermo, animal cuadrúpedo dotado de trompa y cola y orejas grandes, y ustedes dirían, un elefante, porque elefante es la palabra que define esa entidad que estoy tratando de aludir. Eso es un sustantivo. ¿De dónde viene la palabra sustantivo? De sustancia. Alude a algo que tiene entidad, que tiene existencia, que tiene persistencia propia. Es una palabra que tiene vida propia, subsistencia propia. Otro tipo de palabras que me puedo encontrar en el análisis gramatical son los verbos. El verbo no define entidades, sino que define acciones. El verbo necesita aludir al desarrollo de una acción. Por lo tanto, los verbos van a tener elementos en su contextura, en su formación, diferentes al sustantivo. Un verbo tiene tiempo verbal, es decir, cuando se está desarrollando la acción, es una parte significativa del análisis gramatical de los verbos. No es lo mismo, claramente, cuando yo digo iré, que cuando digo fui. Aunque el verbo es el mismo, el tiempo verbal es absolutamente determinante a la hora de definir el tiempo de la ocurrencia de esa acción. Sin embargo, el sustantivo, por lo menos en castellano, no tiene desinencia por el tiempo. El elefante fue, o el elefante va a ir. La palabra elefante se la banca sola, no necesita derivaciones. El verbo sí. En griego tenemos una complicación y es que los sustantivos derivan. Es decir, un sustantivo que aparentemente es incólume, es fijo, qué sé yo, puerta. Si yo quiero decir la puerta, digo la puerta, pulé. Pero si quiero hablarle a la puerta, vieron que hay salmos, por ejemplo, que le hablan a algo, a un bosque, o alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Ahí puerta cambia su forma. No es pulé, sino pulén. Hay otra terminación, aunque para nosotros es puerta. En español es oh puerta, o abrí la puerta, o andate de la puerta. Es siempre puerta. En griego cambia. Entonces hay un problema serio. ¿Cómo distingo entonces yo
el origen, la raíz de una palabra, más allá de la derivación. Y acá voy a hablar de dos cosas que son morfema y lexema, que es muy distinto al eczema cutáneo. Eso es otra cosa que le preguntan al dermatólogo. Un morfema y un lexema son las partes que integran una palabra. El lexema es la raíz, lo que no cambia. Y el morfema es lo que le da el sentido gramatical, lo que le da el tiempo, lo que le da el género, lo que le da el número. Recordemos estas palabras porque nos van a ser muy útiles. El género pueden ser 3, masculino, femenino, neutro. El tiempo también pueden ser 3, pasado, presente, futuro, con sus distintas variantes. El modo pueden ser 3 también, activo, medio o pasivo. Esto lo vamos a ver la semana que viene. Los números pueden ser 2, plural o singular. El modo es muy importante en el verbo, pero no hay modo en los sustantivos. Y en el sustantivo tenemos número muy importante y a veces en los verbos no. Morfema, lexema. ¿Qué es lexema? La raíz. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una raíz de una palabra que luego va a derivar en otras palabras, esa raíz no se mueve. Lo que se va moviendo es el morfema, lo que va después. Ejemplo, si yo digo cultivar. Cultivar, ¿qué es? ¿Un sustantivo o un verbo? Es un verbo. Muy bien. Ahora si yo digo cultivador y lo busco en el diccionario, dice el sujeto que cultiva. Cultivador es un sustantivo. ¿Cómo me doy cuenta que es un sustantivo? Por el morfema. Porque los morfemas definen la diferencia entre un sustantivo, un adjetivo, un verbo o un adverbio. Si yo digo cultivado, es un adjetivo. Este terreno ha sido cultivado. Ahí, ado, ido, udo, son desinencias, morfemas, que indican el adjetivo. Otra palabra, permanente. Entonces yo digo permanente. ¿Permanente qué es? A ver, ¿quién se anima a decirme qué es la palabra permanente? ¿No será un adverbio de tiempo? No sé. ¿Un adjetivo? Un adjetivo, bien. Algo permanente es algo que dura, que permanece, ¿sí? Permanente viene de permanecer. Permanente, si yo le hago el morfema mente, permanentemente es un adverbio. Entonces yo digo, ¿cómo? Permanentemente. ¿Qué significa eso? Ahí modifico el verbo, no como. Como permanentemente, todo el tiempo estoy comiendo. Ese tipo de cambios en las palabras son el lexema más el morfema. Los dos juntos, morfema y lexema, hacen una palabra. Una palabra se le llama monema. No tienen que aprenderse todos esos nombres, pero se los digo para el que quiera anotar. Un monema es la expresión que define algo gramaticalmente, pero no es la expresión mínima. La expresión mínima sería el lexema. El lexema puede ser tan irreductible que produzca un entendimiento en la persona que lo escucha. ¿Puedo hacer derivaciones hacia un adjetivo desde un sustantivo? Puedo. Por ejemplo, elefante es un sustantivo,
pero elefantino es un adjetivo. Algo elefantino es algo que tiene forma de elefante. ¿Puedo derivar de un sustantivo a un adjetivo de una manera más directa? Sí. Cana es un adjetivo. Canoso, cana es un sustantivo. Canoso es un adjetivo. ¿Puedo derivar de un sustantivo a un verbo? También puedo derivar de un sustantivo a un verbo. El vivir. ¿Cómo? El vivir El vivir. como existencia. Vivir, ¿Puede ser? bueno, pero ahí ¿cuál sería el sustantivo? Y sería vivir y sería también el derivado del verbo. El verbo es vivir, pero el sustantivo derivado ¿cuál es? Vivo. Viviente. Viviente sería un sustantivo. Vivencia. ¿Y vivo qué sería? Algo vivo. ¿Es un qué? Es un sustantivo. De adjetivo. Es Adjetivo. un adjetivo. Y acá vamos a la tercera palabra. Un adjetivo es la calificación de un sustantivo. Es decir, que cuando una palabra en nuestro análisis morfológico funcione como adjetivo, tiene que calificar, darle una calificación, decir algo de un sustantivo. El sustantivo puede ser tácito, es decir, que no está escrito, pero no puede no existir. Cuando me encuentro un adjetivo, tengo que saber a quién se refiere. Porque si no sé a quién se refiere ese adjetivo, el adjetivo solo no tiene sentido. Un adverbio es algo similar al adjetivo, pero no califica a un sustantivo. El adverbio califica un verbo. Normalmente tienen la desinencia ente. Entonces, cuando yo digo un verbo y lo quiero calificar, le agrego un adverbio. Me toco la cara recurrentemente. Califiqué, me toco la cara. Voy al baño regularmente. Estoy cobrando escasamente. Son todas calificaciones del verbo. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Me entienden hasta acá? Ahora, seguimos. También voy a encontrarme en el análisis gramatical artículos. Un artículo, y acá voy a cambiar de pantalla, permítanme un segundito. Acá está. Ta-ta-tan. Díganme si lo pueden ver. Sí. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Perfecto. Un artículo, quiero que miren un pelito acá. Fíjense que los morfemas pueden ser independientes o dependientes. Y acá es donde me detengo. Hay morfemas que son independientes, es decir, forman palabras por sí mismos, no necesitan estar unidos a una raíz. ¿Se acuerdan morfema y lexema que les dije hace un minuto? Por ejemplo, los artículos. Los artículos son palabras que apuntan a algo. Nuestros artículos más conocidos, lo, la, el, las. Una. Carlos, ¿dijiste algo? Una. Una.
los pronombres que apuntan a un sustantivo, y luego tenemos los morfemas relacionantes que unen y que son para nosotros fundamentalmente las preposiciones, que también lo vamos a ver la semana que viene. Estas palabras, estas ideas, estos análisis que nosotros tenemos, Perdón, las van a tener... preposiciones, perdón, Pablo, las preposiciones que conocemos. Sí, las conocemos en español, Claro. pero cuando empecemos a ver las preposiciones en griego vamos a tener algunos problemitas mayores. Pero no se preocupen, que no hay problema, todo se soluciona en el griego. También tenemos en griego los sufijos y los prefijos, que son morfemas que se adhieren a un lexema antes o después y que afectan al lexema. Por ejemplo, hay sufijos que indican en una palabra determinada clase de adjetivos. Por ejemplo, los sufijos que indican proveniencia y que nosotros conocemos como adjetivos gentilicios. Cuando yo hablo de una persona que nació en Neuquén, utilizo un lexema y un sufijo. ¿Cuál es el lexema? Neuc. Y el sufijo, ino. Neuquino. El sufijo que me da cualquier gentilicio, hay varios, ¿no? No es solo el ino. Me aplica para cualquier lexema que lo admita. Por ejemplo, argentino usa otro lexema, pero el mismo morfema sufijo. El otro lexema, otro morfema gentilicio es ense, ¿sí? Cuando uno habla de, no sé si ploteriense estará bien o ploterino, ¿cómo le dicen a los que nacen en Plotier? Marplatense puede ser. Marplatense, ¿sí? O Río, no, rionegrino es con ino. Chubutense, otro hino mendocino. Bueno, esos morfemas gentilicios me forman el adjetivo gentilicio. ¿De dónde viene? Ese es sufijo. Prefijos me afectan a la palabra, la cambian a la palabra. Por ejemplo, el prefijo a. ¿Qué significa el prefijo a? Cuando yo pongo la a delante de una palabra, ¿qué le hace? Anemia. ¿Cómo? Le quita propiedad, por ejemplo. A ver. ¿Sofi? No te entiendo. Antídoto, por ejemplo. Bueno, pero ahí el prefijo no es a, es anti. Es otra cosa. La palabra a, no. La palabra a como prefijo es no. Entonces, cuando yo uso a y otra palabra, por ejemplo, apolítico. Apolítico es alguien no político. Ateo, alguien que le dice que es no Dios. Agnóstico. ¿Cómo? A priori sería lo contrario, ¿no? Pero a priori son dos palabras. Ahí no es un prefijo. A priori son dos palabras, ¿sí? Okay. El prefijo es una palabra. Una sola palabra. A ver, vamos con otro prefijo. Anti. Anti es en contra, ¿sí? Anticapitalista. Contracapitalista. Pero también anti en griego puede significar en vez de. En vez de. Entonces tenemos el famosísimo anticristo. Anticristo en griego es una sola palabra. En español también. Pero anticristo es un prefijo más un lexema. Anti, que sería el prefijo. Cristo, que sería el lexema. Anti, en contra de o en vez de.
Entonces yo puedo pensar, el anticristo se opone a Cristo, en contra de, o también puedo pensar anticristo en vez del Cristo. Y en vez del Cristo es lo que va a ser el anticristo. Él se va a proponer como el Mesías. Acordémonos, acuérdense de las clases de Apocalipsis que ya tuvieron. El anticristo ocupa el lugar del Cristo. ¿Qué decís, Fer? ¿No lo tuvieron todavía? No, todavía no. Ah, bueno, entonces después le piden al profe que les explique el misterio del anticristo. Otro prefijo que podemos encontrar en la palabra de Dios, otros sufijos que podemos encontrar en la palabra de Dios, tienen que ver con aumentativos o diminutivos. Un lexema más un aumentativo me da una palabra que mantiene la función gramatical, pero le da una fuerza mayor hacia lo grande. Por ejemplo, la palabra, el sufijo on, cuando lo apunto en una casa, entonces dimos caserón. O cuando, y si fuera cordobés sería caserón, ¿no? Que tiene esa idea de algo más grande, un aumentativo. Entonces ahí utilizo un lexema y un sufijo, on. Aso, otro sufijo aumentativo. Este es un librazo. ¿Qué estoy diciendo? Librazo, un libro grande. Puedo aludir a grande en tamaño o puedo aludir a buenísimo en contenido. Este es un profesorazo. Pablo Busina, un profesorazo. O el diminutivo. El diminutivo hace lo opuesto. Me toma el lexema y me lo achica en la expresión. Entonces yo no cobro un sueldo, cobro un sueldito. Y ahí cuando dije sueldito, utilicé un lexema, sueld, y utilicé un sufijo, ito. Ito es diminutivo. Diminutivo. Entonces, che, en tu barrio hay kiosco, y hay un kiosquito. Y hay un kiosquito, le da una fuerza a la palabra kiosco, que es distinto que yo dijera un kioscazo. Tengo un kioscazo. Lo mismo con ustedes cuando se hablan en los matrimonios, ¿no? Cuando decimos, gordito, es distinto que decirle gordo o decirle gordote. Son distintas palabras. Es el mismo lexema, pero no es lo mismo que mi esposa me diga gordito a que me diga gordo, a que me diga gordote. Son cosas distintas. Además de la expresión, ¿no? Porque obviamente yo puedo decirlo de manera muy poco amable con diminutivo y todo. También hay sufijos que son despectivos, que entregan una visión negativa de la cosa. Por ejemplo, al lexema pueblo le agrego el sufijo ucho. Este es un pueblucho. Pueblucho es una palabra que es despectiva, una casucha, ¿sí? Esa idea del sufijo despectivo también lo encontramos a la hora de analizar lexema y morfema. Tenemos los sufijos aumentativos, despectivos, diminutivos. Hay mil cosas más que no les voy a decir porque ya se me está haciendo muy tarde y no la vamos a encontrar, no la vamos a poder apreciar, pero les voy a pasar después un texto para que ustedes puedan ver y el que quiera ponerse a estudiar. Vamos al otro análisis, el análisis sintáctico. El análisis sintáctico inicialmente va a ser todo lo que vamos a hacer de sintaxis por ahora en esta semana. Vamos a tratar de distinguir solo dos cosas en un texto. ¿Quién y qué hace? Lo que en primaria le decíamos sujeto y predicado. Cuando yo analizo una oración, cuando analizo una frase, vamos a tratar de acordarnos de hermenéutica. Una oración es una unidad de sentido completo. Repito,
Una oración es una unidad lingüística de sentido completo. Quiere decir que la oración es donde la expresión se sostiene sola. Hay oraciones que son muy cortitas y que tienen sentido completo. ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? 2 palabras nomás. Jesús lloró. Jesús lloró, que es una oración totalmente completa. Entendemos perfectamente quién y qué hizo con 2 palabras. Pero hay otras oraciones que son mucho más grandes para encontrar sentido completo. De tal manera amó Dios al mundo, no terminó la frase, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí terminó la frase. Ahí tenemos un arco lingüístico, ahí tenemos una oración, ahí tenemos una unidad de sentido completo. Esto en lógica se le llama proposición. Una proposición es algo que tiene sentido completo y del cual se puede decir que es verdadero o falso, y es la unidad mínima lógica, la proposición. ¿Qué pasa entre oraciones? Necesito conectores. Acá aparecen algo que se llama conjunción. La conjunción es una palabra que es puesta entre oraciones. ¿Cuál es la conjunción más famosa que conocemos nosotros? Y. La conjunción copulativa es la más famosa que hay. Cuando yo digo, voy a ir al centro, es una unidad de sentido completo. Y voy a comprar un piano. Esa es otra unidad de sentido completo. Y están unidas entre las dos por una palabrita que es y. Hay otra conjunción muy famosa que es la conjunción o. Y esa no es copulativa, es disyuntiva. La disyuntiva me obliga a elegir entre una de las dos. Entonces Susana lo despierta a Pedro y le dice, o vas a barrer la vereda o vas a lavar los platos. Entonces, Pedro, ¿qué tiene que hacer? O, una de las dos. Si es prudente, hace las dos, porque normalmente cuando las esposas hacen ese tipo de combinaciones es una y camuflada, ¿sí? Barre la vereda y lava los platos. Pero bueno, uno ya es astuto con los años de casado y directamente hace las dos cosas musarela porque seguro que la noche quería jugar al fútbol. Ese tipo de conjunciones no son las únicas, también otra conjunción muy famosa, pero, que es una conjunción adversativa que opone una oración con otra, tienen una forma de escribirse que en griego es igual que en castellano y que es fácilmente detectable. Entonces eso también lo vamos a tratar de integrar a nuestro análisis sintáctico. Ahora, ¿cómo vamos a armar ese análisis sintáctico inicialmente esta semana para que no se asusten, para que no salgan corriendo? Vamos a hacer esto. Primero, vamos a practicar la grafía griega y yo les voy a pedir que copien de un Nuevo Testamento griego a mano, ¿sí? Y si alguno quiere ser muy hacendoso, con mayúsculas primero y con minúsculas después, el capítulo 1 de Primera de Juan. Ustedes me van a ver que todas las tareas que vamos a tener son sobre Primera de Juan, y no es caprichoso, sino de que la materia que sigue es sobre Primera de Juan. Entonces yo quiero ir ganando tiempo en eso. Capítulo 1 de Primera de Juan, primer tarea, copiarlo. Copiarlo como lo veo en el eSword o en un Nuevo Testamento, o me lo imprimo, hagan lo que quieran y lo copian.
Además de copiarlo, yo les voy a pedir que lo lean, que lo pronuncien en voz alta, que lo traten de pronunciar, pero también les voy a pedir que miren en el manual que ustedes tienen, lo que yo no les di hoy, que son los diptongos, que es el estudio 2 del manual, ¿sí? El estudio 2 del manual es sobre los diptongos. Prestémosle especial atención porque es como en el inglés, como en el alemán, que la unión de dos vocales se lee distinto, ¿sí? En el castellano no es así, pero en el alemán, en el inglés sí es así, en el francés es así. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado cuando voy a pronunciar una palabra en griego. No es necesario pronunciarla en griego en un estudio bíblico o lo que sea, pero a veces la quiero decir y es conveniente que la digamos bien. Es lo mejor, que uno lo diga, lo pronuncie bien. Total, es el mismo precio pronunciarlo bien que pronunciarlo mal, y la ventaja comparativa es bastante. Entonces, escribo, leo. Tercer tarea para mi semana va a ser analizar morfológicamente el versículo 7. ¿Qué significa analizar morfológicamente el versículo 7? Voy a tomar, a ver, compartimos acá. Voy a tomar 1 Juan, capítulo 1, versículo 7, y voy a ver en estas palabritas, en estas siglas, que al lado de cada letra de Strong, número de Strong, voy a tener qué función cumple cada palabra. Ojo, cada palabra griega, ¿sí? Noten acá, por ejemplo, que la primer palabra que tenemos se traduce con 3 palabras en español. Es decir, tengamos cuidado porque a veces hay que usar más de una palabra, no es tan directa la traducción, ¿sí? Necesito 2 o 3 palabras para entender qué significa. A veces es fácil de ver, por ejemplo, acá, estamos caminando alrededor. Estamos caminando alrededor. Si ustedes leen en griego, peri es un prefijo que significa alrededor, y pato tiene que ver con pies, y la desinencia men tiene que ver con hacer algo, es caminando. Estamos, Amy no está, pero se supone, por eso el traductor correctamente dice estamos caminando alrededor. ¿Pero alrededor de qué? Alrededor de la luz. Acá vamos a encontrar que en el griego la secuencia de adjetivo, verbo y sustantivo es como en el inglés. Vieron que en el inglés el adjetivo va adelante del sustantivo. En el castellano el adjetivo va atrás del sustantivo. Yo me compré un auto rojo, pero en inglés yo digo que compré un red car, un rojo auto. Bueno, en griego es igual. El adjetivo va delante del sustantivo. En el caso del verbo y del objeto directo pasa lo mismo. ¿Qué estoy haciendo? Caminando alrededor. ¿Alrededor de qué? De la luz. Entonces escribo, en la luz camino alrededor, o de la luz camino alrededor. El objeto directo va adelante del verbo. Ese análisis que ustedes van a hacer, seguramente muy lento, porque la primera vez que nos encaramos con esto es un análisis lento, despacito, háganlo tranquilos, tratando de entender qué
uso se le da a las palabras, utilicen las principales, no es necesario que entiendan todas las preposiciones, todas las conjunciones, pero por lo menos las principales que las puedan entender y tratar de detectar cómo y para qué se le está usando. Y finalmente, del 5 al 10, ahora sí vamos a hacer un análisis mayor, basándonos en el texto griego, les voy a pedir que me digan los sujetos y los predicados del verso 5 al 10. Vamos a hacer un ejemplo en español para que no se asusten tanto. Si lo tuviéramos que hacer en español, voy a ir a la Biblia en español. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Acá tengo una unidad de sentido completo. Este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Quién es el sujeto en este es el mensaje que hemos oído de él? El mensaje. El mensaje. Este es el mensaje. A ver, ¿cuál es el sujeto? Nosotros. Nosotros. Es un sujeto tácito, no está escrito, pero dice hemos oído. ¿Quiénes hemos oído? Nosotros. Si quieren particularizarlo hasta ese grado, fabuloso, pero se dan cuenta de qué está hablando el narrador, el escritor, está hablando de nosotros. Este es el mensaje que nosotros hemos oído. ¿Cuál es el verbo? Hemos oído, obviamente, este es el verbo. Y este es el mensaje, viene a funcionar como un objeto de ese predicado. Por ahora, objetos, no se preocupen, solo sujetos y predicados. Nosotros hemos oído este mensaje de él. Ahora, si yo analizo esta pequeña frase o hemifrase, este es el mensaje, entonces acá sí vamos a decir el sujeto es el mensaje y este es el mensaje que hemos oído de él, es el predicado. Ahora, seguimos verso 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Este texto, este verso, es un montón de oraciones. Entonces hay que partirla en pedacitos más chicos, porque están un montón de oraciones combinadas y ustedes tienen que decirme quién es el sujeto de cada pedacito. No les voy a dar todas las respuestas, pero vamos a pensar que en el versículo 6 el sujeto en todos los casos es nosotros. Nosotros. Si nosotros decimos, si nosotros andamos, nosotros mentimos, nosotros no practicamos. En todos los casos, en las 4 oraciones, es un sujeto tácito. No está escrito, pero se sobreentiende que habla de nosotros. ¿Me siguen hasta acá? Esto es en castellano. Ahora, ¿qué pasa cuando lo veo en griego? Cuando lo veo en griego, aparecen algunas palabras, como por ejemplo esta, ¿sí? Que se lee, ahí el escrito está autón, parece que dijera autón, pero si buscan después los diptongos es aptón. Y esa palabra tiene que ver con un nosotros que no se traduce en castellano, pero que está en griego. Es más fácil todavía encontrar el sujeto y el predicado en este caso. Pablo, ahí la última letra es, no es una nu, ¿no? Es una U. Una U, sí, una U que es una B corta en el diptongo. Cuando ustedes se fijen en el diptongo OU, es OB en algunos casos, y ahí es donde ustedes lo pueden ver. Fíjate en la... Ay, yo no sé qué página será. 104. No, claro, pero que yo tengo del... donde dice principales diptongos griegos,
que hay 8 diptongos. Ahí, Sí, sí, esa es la parte. página 104 del manual que pocos tienen. Ahí está. Bueno, entonces ahí ya no sé qué decirles. Si pagaron la cuota, les mando el PDF. Si no, Pero el manual lo tengo para distribuir, el que quiera, ahí está bueno, entonces disponible. les pido que se hagan con el manual. O sea, sería una gran inversión para poder hacer la tarea. De todos modos, si no pueden hacer la tarea, la vamos a resolver entre todos. Ahí la OU es una U, ¿de acuerdo? Entonces, ese autou es autú, pero la AU, que es otro de los diptongos, es una AB. Por lo tanto, es abtú. Abtú o aftú, según el lugar que ocupe, sería ese autou. Le insisto, ustedes en las predicaciones van a escuchar un montón de veces la lectura directa al español. Eso se llama transliteración. Autón y no es autón. Es autú o aftú o abtú, y eso es una lectura más fonética y más clara del diptongo. ¿Me importa a mí esa lectura? No, no me importa. Lo que sí me importa es que ustedes puedan reconocer las letras, escribirlas, detectarlas, reconocer las unidades sintácticas y reconocer los sujetos y los predicados. ¿Vamos a poder prescindir del interlineal? No, aún no. Es decir, no vamos a poder hacer esto con un texto directo griego porque ustedes no conocen las palabras todavía. En un futuro, ya con el uso y la práctica, hay palabras que ya las voy a retener, ya me voy a acordar, las voy a ir traduciendo automáticamente, pero es igual que con cualquier idioma, que una medida que se familiariza, bueno, se acostumbra. La próxima vez que lean ágape o alguna cosa que empiece con ágape, van a el lexema ágape, esto debe ser algo de amor, algo que tiene que ver con el amor. O la próxima vez que vean feo, en cualquier contexto van a encontrar, este es el lexema de Dios, algo referido a Dios debe ser. Después me fijo qué es, o si encuentro el lexema pneuma y es referido al espíritu, espiritual, algo que tiene que ver con el espíritu, listo, ya me voy guiando por el análisis gramatical y sintáctico. Entonces, para terminar, y que no me detesten tanto. Primero, escribo. Segundo, leo. Tercero, analizo el 1.7 a nivel gramatical. Cuarto, analizo del 5 al 10 a nivel sujeto y predicado. ¿Quién hace qué cosa? Facilito. No se pongan con los objetos directos, indirectos, con los tiempos, los modos. Eso déjenlo para la semana que viene. ¿Quién hace Pablo, qué cosa? Marce. tengo una consulta con la última consigna, que es Sí. sujeto y predicado, pero es en griego o Claro. en... O sea, Claro. tenemos que buscar las palabras en griego y eso analizarlo sujeto y predicado. A ver, no, pará. Háganlo en español, la escritura háganla en español. Sí, claro, háganlo en español. Pero Porque léanlo del griego. ¿Me comprenden? Léanlo del traducido incluso, léanlo es el interlineal, pero busquen el objeto, el sujeto y el verbo en el griego. Así vamos a ir, lo que quiero que practiquemos con el griego, no con el español. Ok. A ver. De vuelta, perdón. No, a ver, lo que les quiero decir es esto. Si este mismo trabajo lo hacemos sobre la traducción española, anda igual. O sea, la traducción española va a tener el mismo sujeto y el mismo verbo. Si es una buena traducción, tiene que coincidir, si no estamos en grandes problemas. Pero yo quiero que lo hagan desde el griego para que se familiaricen con el griego.
¿Me comprenden? Busquen sí. en el texto griego, esto es lo que es el verbo. Por eso les hago primero hacer un análisis morfológico del 7 para que entiendan por dónde voy. Luego, cuando ustedes terminen de hacer eso, búsquense, lo más fácil es buscar todos los verbos. Busquen todos los códigos B corta de Robinson en el 5. Ahí ya tienen todos los predicados. Y después busquen quién hace eso. Ahí tienen todos los sujetos. Es bastante simple en realidad, pero bueno, hay que hacerlo despacito. ¿Sí? Despacio. Es como comerse una sandía. ¿Cómo te comes una sandía? Y hay que cortarla. Primero hay que cortarla en pedacitos. Bueno, esto es lo mismo, aunque es una sandía bastante grande, no les voy a mentir, pero van a ver que es sumamente rico y productivo. Y es uno de los grandes recursos que tenemos para estudiar la Biblia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por ahí, Pablo, se podría mandar en un doc el texto griego pelado del capítulo 1, primera Juan, y el morfológico, bueno, y el interlineal con el código morfológico, porque no sé si todos tienen la herramienta en el eSword. Bueno, yo les mando, a ver, lo voy a anotar, así no me olvido. Yo les voy a mandar, vamos a hacer la lista. Les voy a mandar Robinson. Esto se los mando en PDF. Es el libro escaneado, ¿sí? En PDF. Les voy a mandar el Nuevo Testamento. Ustedes busquen primera Juan ahí, ¿sí? O sea, vamos a movernos un poquito nosotros también. Les mando otro PDF con el Nuevo Testamento. Busquen ahí primera Juan. Y les voy a mandar... No, pero el manual se lo tienen que comprar, así que eso no se los voy a mandar. El manual lo compran. Les voy a mandar el PowerPoint de lo que di recién. Eso sí, se los voy a enviar para que tengan, aunque sea las consignas, y que puedan buscarla. Y también les voy a mandar otro PowerPoint con usos gramaticales. Ese es libre, así que ese lo pueden utilizar para su estudio personal. Esos 4 ahora te lo mando, Luis, así los repartimos, ¿dale? Sí, o subirlo directo en la info subirlo directo en el WhatsApp, en el info. Ok, dale, listo. Pablo, tengo una pregunta. Dale. El morfema, ¿se puede traducir como que es el morfe? ¿Morfe de algo? No. ¿La forma? No. Claro. Morfe, forma. Sí. La palabra morfe en griego es forma. Pero morfema no alude a forma. Alude a una palabra, a una unidad. ¿Sí? Y acá sí, si me dejan, les voy a prevenir de una falacia que muchas veces ocurre, y es de suponer que a partir de la raíz de una palabra, de la raíz textual, o sea, de las letras que componen una raíz, puedo detectar su significado. Y a veces no puedo, no es lexema de algo, y por lo tanto yo me puedo equivocar seriamente cuando supongo, ¿sí? Vamos a hacer una tontería, un chiste. Si yo descompongo repollo en prefijo y lexema en español, estaría en grandes problemas de traducción. Si pienso que repollo es una palabra compuesta de un prefijo y un lexema, cuando repollo es un lexema. Repollo entero es un lexema. Lo mismo puede pasar en griego, que a veces hay predicadores que hacen la atomización lingüística tan intensa que pierden de vista la palabra como un todo y a veces traducen cualquier cosa. Así que
cuidado ahí en ese tema, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Les recomiendo Falacias Exegéticas de Carson, es un librazo para todo el que estudie la Biblia. Lo recomiendo enfáticamente a ese libro para prevenirnos de cometer algunos errores de exégesis que suelen ser graves. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Bueno. No, podríamos solamente repasar nomás los 3 puntos. O sea, 4. 4, bueno, 4. Miguel, el 3. Escribir, leer, Sí. análisis gramatical y análisis sintáctico. 4 puntos. Ujú. El análisis gramatical se los pido solo del verso 7, ¿de Sí, acuerdo? sí. Pero el análisis sintáctico del 5 al 10, un poquito más. Bueno, terminamos entonces, ¿les parece?